Estaba dando las gracias a la organización del Congreso por haber sido tan amables de invitarme a estar con vosotros esta mañana para hablar del cierre percutáneo de la orejuela izquierda e intentar dilucidar si tiene implicación pronóstica en nuestros pacientes. El cierre de la orejuela izquierda se basa en tres pilares: que la fibrilación auricular es capaz de causar ictus, que los ictus se relacionan con la presencia de trombos en la orejuela izquierda y que los trombos de la orejuela izquierda pueden migrar a la circulación cerebral y producir ictus. El pronóstico de nuestros pacientes en fibrilación auricular cambió radicalmente con la introducción de los anticoagulantes, de tal manera que ese cambio que supuso un cambio radical pronóstico, lo cierto es que, a pesar de ello y a pesar de la reciente introducción de los anticoagulantes directos que ha facilitado el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes, como bien ha dicho algún ponente anterior, queda todavía un segmento de la población que con riesgo isquémico embólico están sin anticoagular por diversos motivos. Y es ahí, en ese segmento de la población, en la que hace ya más de 10 años se pensó en la comunidad de cardiología intervencionista crear una técnica que pudiera, basándose en lo que hacían los cirujanos de siempre, creara una técnica que pudiera aislar la orejuela izquierda, origen de la mayoría de los trombos, del resto de la aurícula izquierda. El procedimiento, pues como bien saben, es a través de la cava inferior se accede a la aurícula, no se ve el puntero, a través de la cava inferior se accede a la aurícula derecha, se atraviesa el septo, se llega a la aurícula izquierda y se localiza la orejuela y se pone un dispositivo que haga que quede aislada, sellada, la orejuela del resto de la aurícula. Existen dos tipos fundamentales de dispositivos: los dispositivos tipo Watchman, que como ven ustedes son, el de arriba a la izquierda, son como un tapón de nitinol, que tiene unos ganchitos en la parte de la corona, que son los que van a anclar el dispositivo, y están recubiertos de un PTE que nos va a facilitar el sellado de la aurícula. Y luego los de la parte inferior son los dispositivos que tienen dos partes: una parte que es el lóbulo, que se introduce en el cuello de la orejuela, y luego una parte que es el disco, que lo que hace es sellar la entrada de la orejuela. Arriba a la izquierda es un dispositivo combinado que, como ven, es un lazo que de forma epicárdica caza la orejuela, la estrangula y la sella. De tal manera que, esto es la idea, ¿no? Cerrar como un tapón, cerrar y sellar, o bien hacer un dispositivo combinado que selle de forma epicárdica, como les he contado. Bueno, quería hablarles un momentito de la orejuela, aunque sé que todos la conocen bien. La orejuela es un apéndice sacular que se encuentra en la pared de la aurícula izquierda, que en la región anterior y lateral, que se comunica por un ostium en el resto de la aurícula izquierda, tiene un cuello y luego tiene un lóbulo. Y como es una reminiscencia embriológica y no tiene el mismo origen que el resto de la aurícula izquierda, una de las cosas que le caracterizan, como el doctor Cabrera, que me ha dejado utilizar sus publicaciones, es que la pared cuando ustedes ven la pared de la aurícula izquierda es lisa y la pared de la orejuela está muy trabeculada, y esto se debe a que está llena de la musculatura pectínea, que aunque es variable siempre está presente, y es donde se van a enganchar los ganchitos esos que veíamos en los dispositivos previamente. Es muy importante reconocer las estructuras que se encuentran a su alrededor, y ahora veremos. Verán, el problema para cerrar las orejuelas es la enorme variabilidad individual en la anatomía de la orejuela. Podríamos casi decir que cada uno tiene una orejuela distinta, pero esa variabilidad se extiende en toda su estructura y en toda la disposición. Esto es una orejuela de una pieza anatómica en la que ven un orificio circular, en donde han visto que los dispositivos eran circulares, encajan perfectamente en nuestros dispositivos. ¿Qué pasa? Pues que eso no es la mayoría, sino que hay algunos ostium de orejuela que son alargados, otros son triangulares, otros en forma de lágrima, otros en forma de pisada de huella.
pueden ustedes imaginar que no todos van a quedar perfectamente sellados. El siguiente problema es que es el cuerpo de la orejuela. Hay orejuelas que solo tienen un lóbulo y hay orejuelas que tienen un montón de lóbulos. Además, existe una relación directa entre el número de lóbulos y la posibilidad de formar trombos y el riesgo de ictus, de tal manera que se han clasificado en 4 grandes grupos que tienen nombres graciosos, en forma de cactus, cuando tienen varios lóbulos, que sería esta de aquí, la tercera de allí, en forma de ala de pollo, que es bastante difícil de cerrar porque es la que tiene una plicatura angulada y que es la más difícil de cerrar, en forma de manga de viento, que solo tiene un lóbulo y es más adecuada para el cierre, y la más florida, que es la forma de coliflor, que sería de la imagen de abajo a la izquierda también. Y la otra cosa son las relaciones. Verán, la orejuela se relaciona a través del vestíbulo con la válvula mitral, la orejuela se relaciona con la vena pulmonar superior izquierda, y es precisamente la relación con la vena pulmonar superior izquierda y, por desgracia, por aquí pasa también la arteria circunfleja. Y son las 2 estructuras que vamos a tener que tener mucho cuidado cuando cerremos la orejuela. Hay también, por si no fuera poco, una pequeña rama sinoauricular que suele pasar entre medias y que no debemos comprimir si no queremos complicar la cosa. Para poder cerrar una orejuela es imprescindible el estudio de la misma por esa variabilidad y nos vamos a servir de 2 técnicas fundamentales. El eco transesofágico, que nos va a decir si existen trombos en la orejuela, lo que miden, cómo son y, por tanto, qué dispositivos podemos usar, y que además nos va a ayudar en el implante al mismo tiempo que la guía por fluoro, y el TAC, que da medidas muy seguras y que además nos permite una reconstrucción 3D que con algunos programas podemos incluso hacer una simulación de cómo quedarían los diferentes dispositivos y cuál sería el más adecuado. La punción debe guiarse por eco transesofágico porque no se pincha en el sitio habitual de otros procedimientos de cerca de la fosa oval, sino que hay que hacer una punción muy posterior y muy inferior para poder abocar directamente la orejuela, poder localizarla bien de frente para que el dispositivo quede bien anclado, que esta es la idea, ¿no? Como verán, el procedimiento, como les he dicho, una vez atravesada el septo interauricular, se localiza la orejuela y en el dispositivo tipo tapón, el dispositivo se lleva dentro de una vaina y al desplegar al retirar la vaina, el dispositivo se va desplegando. Una vez que lo tenemos completamente desplegado, comprobamos que está bien sujeto, bien anclado, que hemos sellado bien la orejuela y lo soltamos. Si es el dispositivo de este distinto que tiene un lóbulo y un disco sellador, pues igualmente se va retirando, una vez localizada dentro de la orejuela, se va retirando la vaina y entonces primero se despliega la zona del disco y luego, como ven, se despliega la parte del sellado de la aurícula. Como todo procedimiento intervencionista, tiene sus complicaciones. Hay complicaciones agudas que están relacionadas con la punción, las lesiones vasculares. La verdad es que la embolización del dispositivo, no se imaginen ustedes que el dispositivo sale, se suelta entero, porque eso no ocurre, sino que, digamos, que se mueva y no adopte un sellado perfecto. Se puede producir ictus periprocedimiento y lo más grave que es que haya derrame pericárdico, que no sería importante, pero si es porque hemos perforado la pared de la aurícula se puede requerir cirugía urgente. Las diferidas están relacionadas fundamentalmente con el sangrado si hemos utilizado al mismo tiempo anticoagulación. Hay 2 complicaciones que van a ver ustedes publicadas últimamente porque son áreas de incertidumbre. Una es la trombosis del dispositivo en aquellos pacientes que hemos dejado de anticoagular, que tratamos después del cierre solo con antiagregación, que obliga a realizar un eco transesofágico y un TAC entre las 6-12 semanas del implante y cada 12 meses, sobre todo que se relaciona con la presencia de ictus, obviamente, y que es más frecuente en pacientes que tienen por sí mismo más riesgo de tener ictus. La otra complicación o mal resultado sería la persistencia de comunicación, generalmente por los lados, de
de sangre que pudiera pasar porque no hemos sellado bien el origen de la orejuela. Esto que se ha relacionado, y digo se ha relacionado porque no está demostrado fehacientemente que se relacione con reincidencia de ictus, sí que sabemos que solo son importantes los que son más de 5 milímetros y que se pueden cerrar con dispositivos, con un procedimiento adicional con dispositivos de plug vascular. En cualquier caso, esto es una gráfica para que entiendan que solo llevamos 10, 12 años poniéndose estos dispositivos y el número de complicaciones ha ido disminuyendo no solo con la experiencia individual del operador, sino más relacionado con la experiencia de la técnica. Cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene fibrilación auricular, ¿qué hacemos? Pues una vez determinado el riesgo por el chatbacks de embólico, tenemos que asumir dos cosas. Bien, las complicaciones, si decidimos cerrar la orejuela, inmediatas a corto plazo, que son las complicaciones propias del implante, frente o comparado con el riesgo de tomar anticoagulación a largo plazo, con lo que todo eso conlleva. Cuando empezamos a pensar en cerrar orejuelas, lo primero que se hizo fue hacer dos estudios randomizados grandes, que son el PROTECTA-F y el PREVAIL, que hasta hace muy poco eran los únicos que existían, y lo que se hizo es un estudio de no inferioridad con el anticoagulante que había en ese momento, que eran los dicumarínicos. Se randomizaron más de 1000 pacientes y se alcanzó. Esto es un artículo que hace un seguimiento a 5 años de los dos estudios combinados, y el objetivo primario de ictus, embolia sistémica y muerte se alcanzó. Y además, como ven, en el endpoint combinado y en cada uno de los objetivos. Y si ven en la gráfica, en la columna de la izquierda, lógicamente, los que tenían el dispositivo y no se seguían tomando anticoagulantes tenían menos complicaciones hemorrágicas a largo plazo y menos riesgo hemorrágico, como es lógico, por otra parte. La FDA, en base a estos estudios, aprueba en el año 2014 el uso de este dispositivo, que hace que en los 3 años siguientes 38.000 pacientes lo reciban. ¿Qué sucede? Pues que entonces aparecen los anticoagulantes directos y el beneficio frente a la anticoagulación que produce el cierre de la orejuela se parece mucho al beneficio que provoca dar anticoagulantes directos. Se siguen haciendo registros, pero no se hacen estudios randomizados hasta el año 2020, en el que aparece publicado el estudio Prague 17, que, por cierto, no es tenido en cuenta en las guías europeas del año 2020, no se hacen antes de que se publique este estudio, porque este sí es un estudio randomizado frente a anticoagulantes directos. Y en este estudio se cumple nuevamente el endpoint primario de seguridad y de eficacia, se cumple en todos los subgrupos que se pueden hacer, y además, como ven ustedes, hay una tendencia a que pase lo que es obvio, como en la gráfica de abajo a la derecha, pues lógicamente, si no anticoagulas, pues una vez pasado el procedimiento sangran menos. Esto parece una obviedad. Y esto con un índice de complicaciones que apenas llega al 2% y con solo 2 muertos en todo el procedimiento. Y además, bueno, no les voy a contar, pero un poco relacionados con el procedimiento. Este es el registro publicado más amplio, son más de 38.000 pacientes, recogen todos los pacientes iniciales y ven cómo podemos decir hoy que es un procedimiento que tiene un éxito del 98% y que incluso llevado a cabo por operadores poco duchos, pues las complicaciones no superan el 2% o apenas superan el 2%. Además, si a alguien le preocupa el coste, lo cierto es que esto es una comparativa, las rayas que cruzan son los estudios con dispositivo y los demás son los anticoagulantes, y bueno, pues es lógico que cueste mucho al principio, pero a lo largo del tiempo pues se pueda ser beneficioso. Y quiero terminar solo con, como les digo, las guías clínicas no tuvieron en cuenta el Prague 17, pero la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco, unida a la Asociación Europea de Intervencionismo, hicieron estas recomendaciones en un artículo del Eurointervention que les recomiendo vivamente. Es un consenso de expertos en los que, como ven, pues obviamente en un paciente con riesgo de embolia y fibrilación auricular lo que hay que hacer es anticoagularlo. ¿Con qué? Con anticoagulantes directos, parece una obviedad, pero que hay otros subgrupos
si vemos el lado opuesto de la diapositiva, pues están los que no se pueden anticoagular por la razón que sea y tendremos que ofrecerles algo, que es verdad que hay focos embólicos que no son la orejuela y que si solo les cerramos la orejuela no estarán cubiertos, pero es que si está contraindicada la anticoagulación oral, algo tendremos que hacer y eso lo que hay que hacer, según este documento de consenso y mi opinión también, es cerrarles la orejuela. Y luego hay otros 3 grupos en medio que lo que hay que hacer es valorar. Uno especial es los pacientes que no quieren o no pueden, pero sobre todo que no quieren tomar anticoagulantes. Pues lo que tenemos que hacer es intentar convencerles y si no Tomás me mira porque tenemos un paciente a medias, así, y si no podemos convencerles, pues la verdad es que hay que cerrarles la orejuela. Y entre medias están los pacientes que ha comentado el anterior ponente que tienen elevado riesgo, que le vamos a anticoagular, pero que tienen un Hasblet alto, que tienen tumores, trombocitopenia, que pueden necesitar triple terapia y tienen un riesgo hemorrágico muy alto, o por los pacientes con insuficiencia renal terminal, que los anticoagulantes directos, o por lo menos algunos, hay que tener mucho cuidado. Pues en estos habría que hacer una valoración individual, porque el cierre percutáneo puede ser una alternativa. Y luego están los pacientes, lo que sería la columna de medio, que tienen riesgos específicos. Los que, aunque están anticoagulados, siguen teniendo ictus y el estudio Option que está actualmente en marcha nos hablará de que aquellos pacientes a los que le hemos hecho ablación de las venas pulmonares, a lo mejor con el cierre de la orejuela sería bastante. Hay ahora mismo más de 10 estudios randomizados porque hay muchas lagunas todavía, yo no les quiero engañar, yo creo que esto está bien, pero ¿qué tratamiento hay que dar después de cerrar una orejuela? ¿Cuánto tiempo les anticoagulamos? ¿No les anticoagulamos? ¿Qué doble terapia de agregación? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que en el 2023 y 2024 saldrán las respuestas a todas esas preguntas. Nada más.